iVector. Tú manéjalo. Cuenta con nuestra experiencia. Presenta. México se está adaptando, pero no debe ser así. No, y no se ha venido adaptando. Rodolfo Navarrete Vargas, director de análisis y estrategias de inversión de Vector. Rodolfo ha resultado cuasi profeta de muchas de las cosas que hoy estamos viendo, entre ellas los recortes, el precio de los energéticos al público, el nivel adquisitivo de la clase media, de la clase trabajadora, de la que tributa, y el deterioro del salario que cada vez ante una inflación no subyacente importante está impactándonos a todos en los bolsillos. Sí, bueno, esta vez pues lo relevante que hay es el recorte del gasto público. Sí. Es una cosa importante, las autoridades o desde el punto de vista oficial no han dado una opinión todavía sobre cuál es el efecto sobre el crecimiento económico. Sin embargo, es difícil pensar que el recorte de gasto público va a ser neutral. Tendrá que tener consecuencias, por supuesto. Nosotros calculamos que el efecto sobre el crecimiento económico va a ser más o menos entre 0.5 y 0.6 puntos porcentuales. Del PIB. Del PIB. Consecuencia, hemos tenido que revisar nuestra cifra del crecimiento económico estimado para este año. La teníamos en 2.9, la hemos revisado a 2.3%. A 2.3 el crecimiento, sí, para este año. Para este año. Un punto que es interesante discutir es, también se ha argumentado en el sentido de que es un recorte preventivo. Yo diría que no, es un recorte más ajustado a lo que está sucediendo este año. No solo hay la caída del precio del petróleo, hay varias variables que están afectando el comportamiento de las finanzas públicas. Por ejemplo, una perspectiva menor de crecimiento económico implica que los ingresos públicos vayan a caer. En segundo lugar, el hecho de que estén subiendo las tasas de interés también implica un mayor servicio de la deuda y en consecuencia un aumento del gasto público. Sí. La depreciación del tipo de cambio encarece, digamos, en alguna medida el servicio de la deuda, aunque favorece por el lado de las exportaciones de petróleo, ¿no? Pero si juntamos todos esos elementos, hay un factor muy importante, por ejemplo, que se me olvida comentar, es la caída de la producción petrolera. Claro. La cifra de enero es verdaderamente alarmante. Se ha calculado que la plataforma de producción debe ser 2.400.000. Por ahí. En enero se reportó 2.235.000. Es una caída muy fuerte. Muy fuerte. Si esto lo prolongamos al conjunto del año, pues la caída en los ingresos petroleros, esta vez ya no por el precio, sino básicamente por la cantidad, es muy importante. En consecuencia, obviamente que las finanzas públicas se tienen que ajustar. Se tiene que hacer el reajuste del gasto público. En ese sentido, yo veo que el recorte del gasto público no es tanto preventivo, sino es más reactivo a lo que está sucediendo y al movimiento de este conjunto de variables. El próximo año es otra cosa. Que es correctivo. Es correctivo, es correctivo. Es correctivo desde un punto de vista de las finanzas, es algo positivo en el sentido de que pues no van a dejar que las finanzas se descalabren, sino que están metiendo los correctivos oportunos. Ahora, Rodolfo, yo estoy viendo, sí, el déficit fiscal como tal no se está incurriendo en una mayor deuda por un lado, pero por el otro lado, en 2 emisiones, en 15 días, así es, de petróleos mexicanos sobre papel de deuda, estamos hablando de 112, 115 mil millones de pesos de entrada a compromisos a madurar hasta el 2026. Sí. Eso es una forma de deuda. Así es una forma de deuda. Y si le sumamos 3 o 4 que estuvimos analizando y adicionando a lo que ha sido la deuda de petróleos mexicanos, estamos hablando de más de 250 mil millones de pesos que de deuda se han emitido en 6 meses. Así es. Esto es algo que se le hace, por un lado, un recorte a Petróleos Mexicanos por 60 millones de pesos, pero después se emite deuda por 250 mil y entonces dices, ¿dónde quedó la bolita? Si viéramos una persona que no entiende nada del asunto y la estuviera viendo desde arriba qué está pasando acá, lo que veríamos sin hacer mayor análisis es lo siguiente. Una institución como Petróleos Mexicanos se está endeudando, ¿no? Y por el otro lado, otra institución como el gobierno mexicano le está pidiendo o le está retirando recursos a Petróleos Mexicanos. En consecuencia,
Obviamente hay muchas cosas detrás, pero viéndolo desde arriba es simplemente uno se endeuda y el otro le quita. Y el otro le quita. ¿No? Y al final el que le quita aparece con su deuda normal, sin problemas, cumpliendo los requerimientos que le hace la Cámara de Diputados, difícil, ¿eh? Pero por el otro lado, una institución que no tiene esos requerimientos, pues se está endeudando. Se está endeudando. Entonces ahí tenemos porque se habla constantemente de aquí para soportar al embate de la economía, podríamos incurrir o en recortes, o en mayores impuestos, o en alguna forma de endeudamiento. Así es. Y aquí estamos viendo que se incurre en mayor es. endeudamiento y ¿cómo ves a la constante de impuestos? Yo veo a muchas organizaciones que están constantemente pidiéndole a las autoridades que les pospongan, que les permitan, que les condonen, que les formas impositivas cuando no las pueden enfrentar. Sí, lamentablemente todavía no ha pasado el efecto de la reforma fiscal del 1 de enero del año pasado. Normalmente eso aquí en cualquier país, un incremento de impuestos afecta negativamente la actividad económica, pero va diluyéndose el efecto en la medida en que pasa el tiempo. Sí. Normalmente eso tarda como unos 6 a 8 meses. Sin embargo, por ejemplo, es preocupante la cifra que acaba de salir sobre la confianza de los empresarios para el mes de enero, otra vez volvió a caer. Entonces, vamos a suponer la confianza antes del 1 de enero del 2014 estaba a un nivel, cayó fuertemente con la reforma fiscal, comenzó a recuperarse y otra vez está en el mismo nivel bajo en que estuvo después de la reforma fiscal. En otras palabras, la confianza de los consumidores y de los empresarios todavía no está mostrando una recuperación. En otras palabras, no se están reponiendo del efecto de la reforma fiscal que hubo a principios de enero del 2014. Y ojalá y nada más fuera confianza. A veces es una simple imposibilidad de tener un consumo. Yo aquí he estado constantemente denunciando que hemos visto un franco deterioro en la actividad económica en México, producto de una falta de poder adquisitivo de la clase media. Hay poco dinero en el bolsillo de las personas. Hay muchas obligaciones y hay poca actividad económica, es como lo veo. Así es. El crédito ha venido creciendo, pero cada vez a ritmos más bajos, ¿no? Lo cual querría decir que la gente no está solicitando créditos para poder gastar. En segundo lugar, el crecimiento de los ingresos en términos generales, pues sí es positivo, pero cada vez comparativamente contra otros países el poder adquisitivo el poder adquisitivo de la gente está cayendo. Hay una variable, como te comentaba, el costo unitario de la mano de obra es simplemente cuánto crece el salario con respecto al crecimiento de la productividad. De acuerdo a la teoría, cuando crece la productividad, o sea, de acuerdo tiene que crecer el ingreso. Tiene que crecer el ingreso más o menos en la misma proporción, ¿no? Entonces el costo unitario de mano de obra debería ser 1 permanentemente, ¿no? El caso de México no es 1, es 0.89, lo cual quiere decir que crece la productividad, pero el salario no crece a la misma velocidad con que está creciendo la productividad. Eso es bueno y es malo para una economía como la mexicana. Es bueno en el sentido de que se está abaratando la mano de obra, lo cual querría decir que llegado el momento vendrán empresas a aprovechar lo barato de la mano de obra. El problema es el siguiente: ¿qué está pasando con ese salario que debería aumentar en circunstancias normales? ¿No? La gente está ganando cada vez menos en términos comparados con la productividad. Eso básicamente en el sector manufacturero, ¿no? Lamentablemente en el resto de la economía la figura es al revés. Y si lo llevamos al paso del tiempo, el deterioro del salario real con respecto del estado de la economía se ha venido acumulando, lo que acumula un problema que en el fondo hoy lo estamos teniendo de cara a un año complejo. Tengo un pendiente. Se anunciaron recortes por 233 mil millones de pesos, que es justamente de lo que has hecho alusión al principio de la plática. Pero vienen recortes para las asignaciones a los estados de la República. Sí. Que va a venir otro recorte más. No sabemos la figura, no sabemos la cifra, ni el tiempo en el que se va a aplicar todo esto. Pero ya todos los gobernadores están casi como tapándose porque ahí viene el chaparrón. Exactamente. ¿Qué es lo que va a hacer acá? Normalmente había una partida, la de los excedentes petroleros, que se repartía, los presupuestos se hacen con un determinado precio del petróleo. Este año, por ejemplo, $79 el precio del barril. Es el presupuesto. En los años anteriores, el precio del petróleo en el mercado
era superior al precio presupuestado. Sí. Se generaba un excedente. Esos excedentes petroleros se repartían en 3 cajones, digamos. Uno de esos cajones era para las entidades federativas, ¿no? Entonces, eso, este año, al no haber un excedente petrolero, en vista de que el precio presupuestado está en 79 y el precio en el mercado está en 40 y tantos, entonces no hay excedente petrolero, entonces no hay dinero que repartir. No hay dinero que repartir, ¿no? No. Entonces, cuando uno se hace la pregunta, todo el auge petrolero mexicano, del precio del petróleo mexicano, ¿dónde fue a parar? En última instancia fue a parar al gasto público, y en el gasto público las entidades federativas recibieron una proporción importante, y ellos gastaron, no se sabe a ciencia cierta en qué gastaron, pero se supone que gastaron. Este año no va a haber esa posibilidad. ¿Por qué? Porque no hay excedente petrolero. No hay excedente petrolero. Así es. Tenemos otra vez ahí otro déficit. Así es. Y aunque constantemente se ha dicho que en este año no tenemos por qué preocuparnos porque tenemos una cobertura, esta cobertura no cubre el 100% del boquete. Así es. Eso es. Cubre el precio, la caída del precio petrolero, pero por ejemplo no cubre el efecto sobre las finanzas públicas de la caída de la producción petrolera. Como te digo, en enero ya hubo un problema muy importante con la caída de la plataforma de producción. En segundo lugar, no cubre el efecto de la caída de los ingresos públicos del menor ritmo de crecimiento económico. Tampoco cubre el incremento de los gastos públicos debido al incremento de la tasa de interés y en consecuencia al mayor servicio de la deuda pública, ¿no? Entonces cubre una parte, pero otra parte la que deja desprotegida, y eso es lo que explica en alguna medida el recorte del gasto público que se ha hecho. Es, dicen, preventivo, pero que no tiene absolutamente... Yo creo que es reactivo al conjunto de variables que se están moviendo hoy día en México. El próximo año sí va a haber una reorganización muy importante del gasto público. Este mecanismo del presupuesto base cero implica que todo se tiene que fundamentar desde cero hasta el nivel que uno quiera de dinero. Entonces lo tienen que justificar peso por peso. En consecuencia va a haber una reorganización en el ejercicio del gasto público. Obviamente eso implica que van a haber recortes del gasto público también adicionales. Ahora, no sé cómo podamos hablar ahora de productividad en nuestro país en un entorno en donde el precio del energético, de lo que mueve a la economía, está a más del doble de cómo se está operando en nuestro vecino, que es nuestro principal socio comercial, en donde la energía está a menos de la mitad en todos los órdenes, y en algunas otras cosas hasta menos, como es el gas LP, y con un ingreso que es muchísimo mayor al que tenemos aquí. Ahí nos dejan totalmente fuera de combate. Hay un efecto adicional. Normalmente cuando cae el precio del petróleo, pues bajan los costos de la producción y aumenta la productividad, como tú dices. Entonces, normalmente Estados Unidos, los países del mundo, bajan los precios de los combustibles, bajan los costos de la producción, los precios de los productos finales no necesariamente bajan, en consecuencia aumentan las ganancias, aumenta la inversión, aumenta la productividad, ¿no? Ese fenómeno positivo de una caída en el precio de un insumo de uso difundivo como el petróleo no se va a dar en México. ¿Por qué no se va a dar? Porque es el costo que estamos pagando por el hecho de haber desligado el mercado petrolero mexicano del mercado petrolero mundial. Entonces, cuando en el mundo sube el precio del petróleo, en México pues sigue su camino de acuerdo a lo programado. Cuando en el mundo baja el precio del petróleo, en México sigue su camino de acuerdo a lo programado. Entonces, ese efecto no lo vamos a gozar. Ese efecto no lo vamos a observar ahora en nuestro país, y esto creo que le está pegando. Si en este momento yo te dijera, oye, valdría la pena que le diéramos estímulos al crecimiento a través de descuentos, por ejemplo, como en los energéticos, o una menor tasa impositiva para algunos sectores, todo el mundo diría, no, pero es que es menos captación. Yo personalmente pienso que ahorita lo que nos haría falta es un movimiento así de aventurado como para poder rescatar parte de la economía. Sí. Acá lo bueno de todo esto, pese a esta situación interna relativamente complicada, ¿sabes qué es lo bueno? Sí. Lo bueno es el crecimiento económico americano. El crecimiento económico americano está siendo muy sólido, por nuestras exportaciones, muy fuerte, y tú sabes que el principal beneficiario con el crecimiento económico americano es México.
Ya tuvimos ahí un superávit de Así es. 35 Así es. mil Entonces, millones de los dólares. sectores que se van a dinamizar en México son básicamente los ligados a la exportación. Y los sectores que van a permanecer un poquito deprimidos, digamos, van a ser los ligados al mercado interno. Lo malo es que aquí vivimos, ¿no? Aquí adentro. Así es. Y todo esto, bueno, por ejemplo, un sector exportación sería, por ejemplo, el turismo, El turismo, los concebido como automóviles. generación de divisas, Sí. pero tenemos el problema de la inseguridad. Entonces, en fin, son algunas balances y contrasentidos de una economía que hoy está pasándola realmente complicado. ¿Alguna recomendación para nuestro público? Bueno, nosotros en Vector Casa de Bolsa tenemos recomendaciones, obviamente de acuerdo a todas estas circunstancias que estamos viendo sobre la economía. Como te digo, pues en términos de inversiones, por ejemplo, habría que pegarse en todos los sectores que van a ser ganadores en estas circunstancias. ¿Quiénes son los sectores ganadores? Los ligados a la exportación. ¿Quiénes son los ligados a la exportación? Tú lo acabas de señalar: turismo, los aeropuertos, las aerolíneas, los automóviles, los que proveen de insumos a los automóviles, etcétera, etcétera. Entonces hay un sector ganador en estas circunstancias. Los sectores que van a estar con bajos crecimientos son los de mercado interno, entonces habrá que estar un poquito alejados de esos sectores, ¿no? En Vector tenemos las recomendaciones a través de internet, pues nos pueden contactar en vector.com.mx y a través del teléfono es 018000 Vector. Bueno, ahí están instrumentos que ustedes a través de esta casa de bolsa como es Vector pueden ustedes optimizar y acercarse justamente a este tipo de sectores que están ligados con una actividad económica que no es decreciente, sino que por el contrario está creciendo, y ahí ustedes pudieran tener la mejor recomendación para multiplicar el valor patrimonial de aquello que ustedes han ahorrado. Rodolfo, como placer No, al platicar contrario, contigo, el placer es mío. y Navarrete Vargas como director de análisis e inversión de Vector es un hombre serio que siempre dice las cosas, pero no se le mueve ni una pestaña, dice todo exactamente como es que está pasando o como puede pasar. Vamos a hacer una pausa. Antes de esto, nada más para documentar parte de lo que aquí platicábamos con Rodolfo. El dólar se vende en promedio ahora en 14.96 en casas de cambio del aeropuerto, luego de que ya alcanzó su mayor precio desde el 2000 en 15.28 a la venta. En sucursales bancarias abrió sobre los 15.20. La Bolsa Mexicana de Valores inició operaciones con baja de 0.5% en 42.403. Ayer perdió 0.3 y terminó con una racha de 5 sesiones al alza, como se veía la bolsa el día de ayer bajando. El petróleo Brent avanza 33 centavos para alcanzar $56.76 el barril. 0.6 ya está bajando ahora la bolsa mexicana. 0.6 está bajando, la tendencia es hacia abajo ahorita en la actividad. 0.66 está bajando la bolsa mexicana de valores hasta el momento en que le hablo. Vamos a hacer un corte, estamos en Ferriz Live TV. Caray, ¿cómo le puedo hacer para que las noticias sean del sector exportador? Pues solo que hablemos de pura noticia internacional, ¿no? Se me ocurre. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Y Vector, tú manéjalo. Cuenta con nuestra experiencia. Presentó.